7 de la mañana, 2 minutos. Saludamos a quienes llegan, a quienes se conectan a nuestra primera emisión de Noticias Caracol. Primero la gente. Estamos listos para seguir contándoles y analizando la noticia del momento. En las últimas horas, el Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe y por eso llega a nuestro sofá nuestra compañera periodista de la unidad investigativa, Joana Álvarez. Joana, buen día. Hola, muy buenos días, Daniela, Nicolás. Muy buenos días. Bien, y para analizar esta decisión nos conectamos a esta hora con el doctor Jaime Granados. Él es el abogado de la defensa del expresidente Álvaro Uribe, que se conecta hasta ahora con nuestra primera emisión. Doctor, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, doctor, quiero empezar hablando un poco sobre la decisión que tuvo ayer el Tribunal Superior de Bogotá, donde pues cuestiona de manera vehemente a la jueza Sandra Heredia por el análisis que tuvo en la primera instancia. Habla de un fallo que fue deficiente e incorrecto con las pruebas. ¿Cuáles fueron esos errores procesales que ustedes como defensa del expresidente Uribe lograron detectar y que ayudaron a absolver en segunda instancia al expresidente Uribe? Creo que hay tres tipos de errores para sintetizar. El primero de ellos fue el no haber excluido las conversaciones que por error fueron grabadas del teléfono celular del expresidente y ex senador Álvaro Uribe Vélez, que definitivamente no puede aceptarse en una sociedad democrática que alguien pueda ser interceptado por error. Eso el tribunal lo dejó muy claro. En segundo lugar, y es el tema, digamos, de fondo, va en la dirección que hubo una argumentación aparente de parte de la juez de primera instancia que realmente no argumentaba adecuadamente el por qué le daba credibilidad a los testigos sí y a otros no. Y en la manera como el tribunal encontró que teníamos razón de que había unos sesgos evidentes, por lo menos 46 identificados en la apelación, y lo fue desgranando uno a uno y mostrando las inconsistencias de la argumentación de la señora juez. Pero además, y es muy significativo, el tribunal hizo un análisis en donde puso toda la prueba a hablar entre sí, a ver en dónde había realmente contradicciones, dónde había situaciones que implicasen quién podía tener la razón, y se dio cuenta que la fiscalía no probó su teoría del caso, no llevó la prueba que se requería, y que había que entonces entender que si no había hecho bien su trabajo, se mantenía incólume en la presunción de inocencia, y que además en ningún momento se pudo establecer una conducta típica a cargo de él, acusado Álvaro Uribe Vélez, y por tanto se imponía su absolución plena en todos los eventos por los cuales fue acusado. Así que se trata de una decisión que hay que además estudiar con mucho detenimiento. Son 715 páginas que tiene la decisión, de las cuales 679 están dedicadas al análisis a fondo, a profundidad, en aproximadamente 2.099 párrafos. Es decir, estamos hablando de una auténtica obra jurídica, de cuidado, de argumentación detallada, soportada. Ellos se nota que estudiaron, vieron todos los videos de las audiencias, estudiaron todos los alegatos, conocieron a profundidad, sin ningún tipo de dificultad, absorbieron toda la información y produjeron una decisión histórica para Colombia. Doctor Granados, usted lo ha dicho, son 700 páginas en donde los magistrados han dado la razón a casi todos los argumentos que había presentado la defensa durante los alegatos finales y durante el juicio que se prolongó por casi 6 meses. Ustedes en casación, doctor Granados, van a insistir en estos problemas de legalidad frente a la prueba técnica. Me refiero específicamente, por ejemplo, a los videos tomados en la cárcel La Picota, a las interceptaciones telefónicas al abogado Diego Cadena, que finalmente esas sí quedaron en firme y están todavía dentro del expediente. Pues nosotros como defensa no tenemos ningún interés jurídico en ir en casación, estamos totalmente de acuerdo con la sentencia. Puede que haya algunas diferencias más de tipo académico que otra cosa, pero nos parece una verdadera obra de arte jurídica para mostrar en cualquier lugar del mundo. Quienes puedan tener interés jurídico en ir en recurso extraordinario de casación, pues son otros, o la fiscalía o las alegadas víctimas. No será la defensa técnica. Si eso ocurre, si la fiscalía o las alegadas víctimas presentan una demanda de casación y esta es admitida por la Honorable Corte Suprema de Justicia, ahí sí nos llamarán a nosotros para poder entrar a contestarla, a refutarla, a dar un debate, y al final será la Sala Penal de la Corte la que con sus 9 magistrados tome la decisión que cierre esta historia. Pero pues por ahora, digamos, el balón no lo tenemos nosotros. Nosotros estamos muy contentos con esta decisión
Recordemos que desde el punto de vista de las garantías internacionales de derechos humanos, la garantía es de impugnar la sentencia condenatoria, la doble instancia. Y aquí se logró con esta decisión que desató la apelación. Si aquí de una manera extraordinaria se va a la Corte de Casación, si ellos la presentan y la admite la Corte, allá estaremos, por supuesto. Pero por ahora, pues no depende de nosotros, porque estamos muy satisfechos, muy contentos con esta decisión, que repito, una decisión histórica para el derecho penal colombiano. Doctor Granados, esta decisión del tribunal no fue unánime. ¿Qué valoración hace de ese voto salvado de la magistrada Leonor Oviedo, que consideró que debería mantenerse esa condena que se conocía en primera instancia? Bueno, la ventaja de los jueces colegiados es que permite que haya un debate. Digamos, nosotros pasamos de un juez individual que tomó la decisión en primera instancia a un juez colegiado, que son 3 magistrados, que tienen más experiencia, que tienen, por tanto, esa función de revisión. Ustedes notarán que la juez de primera instancia, además, es una juez que no es de carrera, eh, una juez que además perdió exámenes de concurso, etcétera. Y en el tribunal tenemos a 2 magistrados de carrera de una amplia y reconocida trayectoria, que fueron los que tomaron la decisión mayoritaria, y una magistrada que no es de carrera, que ya acaba de llegar a conformar esa sala y que tuvo una decisión aparte, absolutamente respetable, porque todas las decisiones judiciales, así no estoy de acuerdo, uno tiene que respetarlas, si no, no se puede construir una sociedad democrática. Pero creo que la decisión mayoritaria de estos jueces colegiados se impuso con una claridad argumentativa impresionante. La vida del derecho permite el disenso, permite el debate, y seguramente si esto va a la Corte es posible que haya algún disenso, porque cuando hay jueces colegiados hay tantos criterios jurídicos como personas que están ahí presentes. Sí. Lo importante es que se logren construir posturas que al final fijen, conforme las reglas de juego, cuál es la tesis que se debe mantener, y aquí fue la tesis mayoritaria la que se impuso y la que dio esta absolución plena al señor expresidente Álvaro Uribe Vélez. Doctor, sobre las interceptaciones telefónicas, quiero detenerme en punto en esta prueba porque a juicio de la juez Heredia pues era la prueba reina. El tribunal las excluye, y leo textualmente, por un error judicial, e incluso las calificó como una violación a la intimidad. Pero ¿cómo entender que estas pruebas sean excluidas cuando ya en un principio las había avalado la Corte Suprema de Justicia e incluso la Fiscalía? Bueno, aquí el tribunal tuvo un gran cuidado de hacer lo siguiente. Una cosa es que en su momento, en unas etapas anteriores, la judicatura hubiese avalado que se hubieran no excluido unas interceptaciones. Y otra es que, conocido el debate probatorio del juicio, ahí, gracias a las pruebas practicadas en el juicio, surja la información que permita a el juez, y en este caso al tribunal, concluir que si hubo o no una violación de un derecho fundamental, para darle aplicación al artículo 29, inciso final, que establece que toda prueba obtenida con obligación de debido proceso es nula de pleno derecho. Y de la misma manera, artículo 23, norma rectora de la ley 906 de 2004, Código Procesal Penal Colombiano. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el tribunal? Mientras que la juez no quería bajo ninguna circunstancia que se diera este debate, el tribunal, recuerdan ustedes, en la apelación del 29 de enero pasado, abrió la posibilidad de hacer esta discusión. En el juicio probamos que había habido unos errores graves y había habido una violación a la intimidad de Álvaro Uribe Vélez, y como se probó en el juicio, pues lo que tenía que hacer el tribunal era reconocerlo, que no lo hizo la juez, y en este caso sí quedó así. Y eso es muy importante, no solo para este caso de Álvaro Uribe Vélez, sino para cualquier otro en Colombia. Ahora bien, eso no significa que por otra vía el tribunal, en un criterio que respeto, aunque no comparto, haya considerado que las conversaciones con el abogado Diego Ángel Cadena Ramírez no se excluían, y ustedes se dieron cuenta que en la decisión tomaron en cuenta esas conversaciones para concluir que no había ningún delito en el caso de Álvaro Uribe Vélez. Y eso es muy importante que se sepa. El tribunal tuvo en cuenta, por la vía de las conversaciones habidas con el teléfono de Diego Cadena, eso que hablaron, y eso que hablaron a juicio del tribunal no constituye ningún delito, y ahí quedó plasmado en esta decisión histórica. Doctor Granados, en este momento, en este escenario, quedamos en que el abogado Diego Cadena está condenado por los hechos relacionados con Juan Guillermo Monsalve. ¿Cuál debería ser entonces el futuro de ese proceso judicial, teniendo en cuenta la absolución ayer del expresidente, dado que pues, Cadena trabajaba para el expresidente Álvaro Uribe? Bueno, yo no puedo opinar sobre un caso que no me corresponde. El caso del doctor Diego Cadena está en otra cuerda procesal. Él tiene su defensor, el doctor Iván Cancino González. Hay una decisión tomada en primera instancia, hay una apelación que entiendo presentaron.
le corresponderá al tribunal en otra sala decidir sobre esa apelación. Son casos que se tienen que resolver pues, por jueces y aparte ya no sé si en algún momento terminarán con una decisión también en la Corte Suprema, pero pues realmente yo no opino sobre casos que no me corresponden. Doctor Granados, ¿qué opina usted de la reacción que ha tenido el presidente Gustavo Petro de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, pues es muy lamentable que se desafíe el Poder Judicial de Colombia porque el presidente quiera convocar a una constituyente, si lo hace conforme a lo que dice la Constitución, no tiene ningún problema. La Constitución Política de Colombia establece un mecanismo para convocar a una constituyente. Si se sigue el mecanismo previsto en la Constitución, ¿quién puede estar en desacuerdo en un debate democrático? Pero es que aquí lo que se vio es que él entró a retar al Poder Judicial. Ha retado en el pasado a la Corte Constitucional. Ha ofendido la dignidad del presidente de esa alta corporación, el doctor Jorge Enrique Valle Nájar. Ha atacado a los magistrados del Consejo de Estado. Ha atacado a magistrados de la Corte Suprema. Ha atacado ahora al Tribunal Superior de Bogotá. Y justificando esos ataques contra el Poder Judicial, pretende validar ante, según él, el pueblo, una llamada a una constituyente contraria a la Constitución. Eso sería un golpe de Estado, eso sería una actuación arbitraria que, por supuesto, los ciudadanos de Colombia no lo vamos a permitir y la comunidad internacional tampoco. Pues, doctor Granados, muchas gracias por estos minutos con Noticias Caracol para conocer su posición o su análisis horas después de conocerse esta noticia de parte o esta decisión de parte del Tribunal Superior absolver al expresidente Álvaro Uribe. Usted ha dicho el balón en este momento no está en su cancha. Lo cierto es que la contraparte ya anunció que interpondrá un recurso de casación, por eso seguiremos muy pendientes en lo que sería un nuevo capítulo de este proceso. Muchas gracias. Gracias a ustedes. 7 de la mañana, 14 minutos. Pues en Noticias Caracol siempre tenemos a todas las partes de las noticias. Es por eso que a esta hora tenemos contacto con el precandidato presidencial y la contraparte en este proceso, el senador Iván Cepeda. Senador, bienvenido, buen día. Buenos días y muchas gracias por este espacio. Ya hemos conocido sus primeras impresiones ayer y por eso quiero comenzar este diálogo preguntándole sobre cuándo iniciaría ese anunciado proceso ante la Corte de activar el recurso de casación. De hecho, ya habló usted de acudir a instancias internacionales. Cuéntenos. Pues lo primero es hacer un balance sobre lo que escuchamos ayer. Contrario a lo que ha dicho el doctor Granados, a quien he escuchado ahora, no hubo tal rigor, no hubo tal examen juicioso, detenido, analítico de las pruebas. Hubo un olímpico desconocimiento del acervo probatorio que es inmenso en este caso. Aquí hay que recordar, son 13 años largos de practicar pruebas, de discutir sobre testigos, hablar de interceptaciones telefónicas o de celular, recopilar todo tipo de pruebas materiales, audiovisuales, y todo eso ayer fue realmente desvanecido, como por arte de magia, por el magistrado Merchan. Escuchamos, eso sí, un análisis muy serio, muy riguroso de la magistrada Oviedo, quien de manera absolutamente concluyente y a mi modo de ver convincente, demostró que la ponencia mayoritaria del Tribunal Superior de Bogotá es totalmente inconsistente. Entonces, por esas razones, claro está, nosotros vamos a abogar y a defender nuestro derecho a la verdad y la justicia ante la Corte y lo haremos en los próximos días. Por supuesto que vamos a interponer un recurso de casación y si es necesario vamos a ir a otras instancias. Y por supuesto, debo decirlo también, esto no se agota aquí. Álvaro Uribe tiene múltiples deudas con la justicia, algunas de ellas relacionadas con este proceso o que se desprenden de este proceso. Así que esto, lejos de terminar, es apenas un momento que nosotros pues obviamente asumimos con toda la tranquilidad, con el respeto a la justicia debido, pero es un momento. Sí, senador, usted menciona los argumentos de la magistrada Oviedo que precisamente salva su voto y su argumentación va en sintonía en lo siguiente, y es que hay que respetar una jerarquía
y esa jerarquía es que la Corte Suprema de Justicia ya había avalado las interceptaciones ilegales en el caso de Uribe, que en gran medida fue el gran sustento jurídico para tomar la decisión en primera instancia. ¿Usted considera que si presentan ese recurso de casación, este argumento es suficiente para que la Corte acepte este recurso? No, primero no creo que ese sea el argumento. No es por un tema jerárquico. Es por lo que hay ahí. Es evidente que eso tiene un valor probatorio. Y digamos que sí, es una prueba importante, pero no es el todo. El problema es que el tribunal o el señor Merchan, el señor magistrado Merchan, desconoció no solo esas interceptaciones, sino un conjunto de pruebas en cada hecho jurídicamente relevante, que son 7. Y yo se los puedo mencionar uno por uno y decir en qué fue que exactamente hubo un desconocimiento del acervo probatorio y en otros casos una tergiversación abierta. Entonces no es solamente el problema de las interceptaciones de Uribe, es con relación a todo lo demás. Ahora, yo pregunto, ¿cómo es posible que la relación entre Uribe y Cadena, 2 personas condenadas, por supuesto, y esta última Cadena condenado después de la decisión de primera instancia haya sido sencillamente tratada como la relación de un abogado con su cliente y de un cliente con su abogado, como si se tratara de la relación más normal del mundo? No, nada de eso. Ahí había un contubernio criminal, ¿no?, que ha sido demostrado por la justicia. No, esto no es una aseveración mía. El señor Cadena está condenado por la justicia y está además sancionado disciplinariamente, algo que fue totalmente desconocido por el magistrado, a quien no le escuchamos una palabra sobre eso. Senador, usted lo ha dicho, acá hay un escenario judicial en donde tenemos un abogado, Diego Cadena, condenado, y el expresidente Álvaro Uribe, para quien trabajaba, absuelto. Le repito la pregunta que le hice ahora al doctor Granados. ¿Cuál debería ser entonces el escenario judicial y el futuro judicial del abogado Diego Cadena? No, primero el futuro del condenado en primera instancia Álvaro Uribe. Nosotros creemos que aquí ha habido un irrespeto al derecho de las víctimas a la verdad y la justicia y por eso vamos al recurso de casación. Ambos deben ser condenados, porque lo que emana, está bien, fueron desconocidas las interceptaciones de Uribe, pero como aquí lo recordaba el propio abogado Granados, están las de Cadena. Y en esas es absolutamente nítido, claro que él recibe instrucciones, da informes, señala qué clase de propuestas indecentes debe hacerle a los falsos testigos. Así que la única posibilidad para, digamos, entrar en un razonamiento lógico es que sean condenados ambos, y eso es lo que estamos buscando. Sí, senador, me llama poderosamente la atención su mención a que incluso piensa recurrir a instancias internacionales, pero ¿por qué utilizar este recurso cuando este proceso lleva 13 años, donde se ha realizado un juicio que duró más de 67 días, donde ya hay un fallo condenatorio en primera instancia? Tal vez la segunda instancia no está con los argumentos o la decisión que ustedes esperaban, pero garantías judiciales sí se han dado. No, yo no he hecho ninguna mención a garantías ni nada de eso, ¿no? Sencillamente yo defiendo mi derecho a la verdad y la justicia. Y si no lo obtengo en una instancia judicial, voy a otra. Usted haría lo mismo, me imagino. Si no es satisfecho en sus derechos, los reclama. Y aquí en Colombia podemos haber tenido 13 años, pero si deben pasar otros 13 para encontrar la justicia, lo haremos. Porque es nuestro derecho, porque tenemos dignidad como víctimas. Y porque tenemos y estamos preparados para que esa lucha sea perseverante hasta que logremos que nuestra dignidad se restablezca. No es posible que contra mí hayan utilizado 20 falsos testigos y todo un aparato criminal compuesto por el señor Álvaro Uribe y el señor Cadena, y al final nos tengamos que sencillamente contentar con una decisión tan absolutamente mediocre, insustancial como la que escuchamos ayer como ponencia mayoritaria.
Doctor Cepeda, el presidente Gustavo Petro, una vez se conoció la decisión del Tribunal Superior de Bogotá en segunda instancia, ha hecho una convocatoria con miras a llamar a una constituyente. ¿Usted qué posición tiene al respecto frente a este llamado que ha hecho el primer mandatario? Pues es una propuesta que no tiene su raíz en la decisión de ayer, sino en muchos otros asuntos. Se la hemos escuchado al presidente en distintos momentos y con relación a distintos hechos. Yo personalmente creo que es necesario un diálogo nacional, y así lo he dicho en distintos momentos, así lo he reiterado, y creo que como resultado de ese diálogo nacional, bien podría surgir, si hay un consenso o por lo menos una posición proclive en sectores muy importantes del país, en sus fuerzas políticas, económicas y sociales, de convocar una constituyente podría ser efectivamente un camino. Y creo que puede ser necesario, pero como resultado, repito, de ese diálogo. Senador, estamos a 4 días de la consulta del pacto histórico. De hecho, hay que recordar que usted toma la decisión de ser precandidato tras conocerse ese fallo en primera instancia. Y algunos analistas, después de conocer esta decisión del tribunal, consideran que tendrá algún impacto esta jornada electoral del domingo. ¿Usted ya pensó en ello? ¿Cómo lo analiza? Pues primero, mi decisión no tuvo que ver con esta providencia judicial, sino con una solicitud, lo he dicho en varios escenarios, que me han hecho las víctimas y que he tomado con la mayor seriedad, como se ha podido ver. He estado recorriendo el país, he hecho actos multitudinarios, he presentado una propuesta sobre la cual extrañamente no me preguntan los medios, prefieren otro tipo de conversaciones. Evidentemente voy el domingo a una consulta que espero se realice sin que sea objeto de obstáculos o saboteos, ¿no? O sabotajes, como quiera decirse. Espero que así sea. Espero que se respete mi derecho a la participación política. Y de esa manera, pues, poder seguir adelante en este proceso electoral, el cual asumo como una más de mis responsabilidades políticas, que he asumido en toda mi vida con mucha responsabilidad siempre. Senador, muchas gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol y esperamos pues, que le vaya bien el domingo. Vamos a ver qué sucede. Muchas gracias, ustedes son muy amables. A esta hora de la mañana saludamos a Pedro Viveros, analista político de la Casa, para esbozar un poco, Pedro, pues todo esto que se viene tras la decisión del Tribunal Supremo de Bogotá, absuelve al presidente Uribe, pero toma una decisión que tal vez fue el argumento, Pedro, político que utilizó el pacto histórico para convocar su consulta, fue el argumento de campaña de algunos precandidatos e incluso pues lo que comentaba Daniela ahorita, la determinación de que Iván Cepeda aspire a la presidencia se da después del fallo en primera instancia. ¿Esto cómo lo deja en el tablero político de cara a estas elecciones que vamos a tener el domingo? Nicolás, un saludo a usted y a todos los televidentes. Lo que ocurre es que hay, digamos, un ambiente político y se entremezcla decisiones jurídicas con una figura como Álvaro Uribe y con una consulta del pacto histórico que es el domingo. Entonces las interpretaciones, por supuesto que se prestan ¿para qué? Para mirar cuáles son las consecuencias políticas en un debate que hasta ahora comienza. Vamos a ver cuáles son los resultados de esa consulta y también cuál va a ser la actuación política del expresidente Álvaro Uribe en lo que comienza, porque ya muchos dicen que el expresidente Uribe va a estar en las listas del Congreso del Centro Democrático y sin duda, con una figura tan fuerte como Álvaro Uribe, eso va a tener implicaciones en el debate político, Nicolás. Pedro, justamente sobre eso último que usted acaba de mencionar, quería profundizar ese futuro político del expresidente Álvaro Uribe. ¿Qué tanto influye esta decisión del tribunal en su campaña política? ¿Va a poder participar entonces en estas elecciones, en estas listas del Centro Democrático? ¿Ese impacto que tendría? Daniela, un saludo. Yo creo que la figura del presidente Álvaro Uribe en Colombia, en los primeros 25 años de este siglo, pues ha sido muy impactante y muy fuerte. Entonces, llegó un momento en el que él, siendo en este momento, pues con la posibilidad de salir a hacer política, le genera un espacio muy grande. Pero, si también lo hubieran detenido, también tendría, Daniela,
una incidencia muy grande y es de esos políticos que llega un momento en el que cualquier situación la puede estar utilizando en beneficio de su proyecto político. Muchos pensaban que si lo recluían y lo encontraban en segunda instancia culpable, pues perfectamente se podía victimizar y eso también le servía. Entonces está usted ante una persona que con cualquiera de las dos decisiones iba a tener unas consecuencias, en mi opinión, de impacto a favor de su sector político. Bueno, con el entorno judicial en el que terminamos ayer, es decir, hay una decisión de segunda instancia donde está el expresidente Álvaro Uribe absuelto, pero aún no tenemos una sentencia en firme que todavía está pendiente de un recurso de casación. ¿Quién gana y quién pierde en este momento frente a este escenario judicial? Pues yo no soy abogado, pero sí le puedo decir que en este momento gana la justicia porque es una institución independiente en este país y que hay que respetar. Entonces lo que ocurrió es, hay una decisión, tiene el expresidente Uribe todos sus derechos plenos en materia política de participar activamente en la contienda. Entonces, pues yo lo que creo es que hay que respetar el fallo y ese famoso latinazgo de dura lex et lex. Entonces, pues ese escenario, con todas las ventajas y desventajas que tenga, nos brinda un panorama de tranquilidad a los colombianos, de que se desempeñe una carrera presidencial abierta, una carrera al Congreso abierta y con un expresidente con todos los derechos que le brinda la Constitución y la ley. Eso es lo que ocurre. Ahora, frente a ese recurso de casación, pues hay que esperar porque tiene unos tiempos, pero hasta donde tengo entendido, esos tiempos no incluyen la campaña ni de Congreso ni presidencial, luego el expresidente puede hacerlo de manera libre. Es un interesante análisis por lo que se viene también, no solamente el impacto que conocemos tras la noticia de ayer, pero también por lo que se viene ante ese recurso de casación. Gracias, Pedro Viveros, como siempre, por ayudarnos a entender las noticias políticas. Un saludo, Daniel, a usted y a todos los televidentes. Joana, yo me quedo con un último argumento que nos estaba presentando Pedro y es el futuro de la casación. Esta instancia, ¿qué significa? Es más o menos una especie de tercer tiempo y lo otro es cuánto tiempo se puede demorar en tomar la Corte Suprema una decisión de fondo ya final sobre este caso. Bueno, pues acá hay que hacer una precisión importante y es que la casación no es una tercera instancia, es una revisión que se hace por razones muy específicas, muy graves, muy delicadas, casi que hacen una revisión de lo técnico, de las evidencias. Por eso ahora en las entrevistas insistíamos mucho con los abogados, con el abogado Granados y con el senador Cepeda respecto a estas evidencias y a estas interceptaciones, porque seguramente serán la clave para la puerta de entrada de la casación. ¿Cómo estamos en tiempos? Ahora la Fiscalía y la Defensa que han anunciado la casación, el recurso de casación, tienen 5 días para presentarlo y aunque la Corte Suprema de Justicia tendrá 5 años para resolver en últimas esa casación, sí hay algo que se traslapa, digamos, con este escenario electoral y es que tienen 6 meses para admitirla o no y seguramente va a ser el siguiente round que veremos en el escenario público, digamos, frente a lo que ocurra con este proceso judicial. Sí, le entendí, perdón, Joana, para hacer claridad, 6 meses para admitirla, pero en total, en todo el tiempo, son aproximadamente 5 años para tomar una decisión. Exacto, una decisión de fondo tienen 5 años y 6 meses para admitirla, que la sola admisión, digamos que ya constituye un mensaje muy importante de la Corte Suprema, porque en general cuando la Corte hace esa admisión viene con una determinación bastante completa del por qué y seguramente con una valoración del por qué se debe entrar a revisar este recurso. Bueno, Joana, muchas gracias por estos minutos. Yo creo que una periodista que conoce muy bien este caso es usted porque lo ha seguido a lo largo de estos años.